Ahora, movimiento activo de derechos humanos, realmente en aquellos años 80, los 90, era muy escaso en Cuba. Realmente eran personas muy aisladas, en grupos muy pequeños, principalmente en la capital del país. Y yo realmente residía hacia adentro del país. Pero los tiempos fueron cambiando. Se cayó el muro de Berlín, el régimen cayó en crisis, esto se incrementó, empezaron a aparecer grupos opositores hacia adentro de la isla. Personas que ya tenían otra idea, personas que ya tenían otros intereses, personas que realmente veían que había que hacer una transformación radical en aquel régimen que ya se había agotado, que estaba en un momento de desintegración, de derrumbe, como mismo se derrumbó el muro de Berlín. Y realmente ahí es cuando comienza mi activismo. Por lo tanto, me decidí un día a participar de estos grupos. Comencé, como les acabo de decir, y ahora les repito, con la información. Escribir. Comencé a escribir. Inicialmente era un proceso, diríamos que bastante pequeño, bastante difícil. Una nota de prensa, un cuaderno, un lapicero. Escribíamos una nota. Esta nota se revisaba entre varias personas. Se transmitía por teléfono al sur de la Florida y las emisoras que estaban al sur de la Florida las rebotaban hacia Cuba. Como ustedes saben, el régimen interfiere toda esta información. Por lo tanto, más bien lo que hacíamos era denunciar hacia el exterior lo que pasaba dentro de la isla, pero era poco percibido dentro de la población cubana. Pero esto se fue incrementando, ya no pasamos de la nota informativa, pasamos de la nota informativa al periodismo investigativo. Ya investigábamos en la población qué es lo que pasaba en el entramado social, qué es lo que estaba pasando con el pueblo cubano. Aparecieron los primeros proyectos, como el proyecto Varela, aparecieron los grupos tratándose de como el Todos Unidos, la Asamblea para una Transición Democrática en Cuba, y ya esto fue tomando cuerpo, y ya nosotros sí comenzamos a ser visibles dentro de la población cubana. Ya teníamos un poquito más de preparación, ya podíamos reunirnos en pequeños grupos, y ya en estos momentos sí comenzó la represión sobre nosotros. Es decir, ya ahí sí el régimen no tenía otra alternativa que comenzar a reprimir. Cuando uno asume esta responsabilidad y se decide a saltar la barrera del miedo y entrar de lleno a decir lo que piensa, a pensar por cabeza propia, sabe que se corre un riesgo. Y el riesgo era bastante grande. Era un riesgo grande, pero había que asumirlo. Y yo realmente estaba convencido que una vez que yo asumía esta responsabilidad, mi familia también estaba en peligro. Yo era consciente de eso. Era consciente y trataba por todos los medios de protegerlo. Como padre al fin, pues trataba de proteger a mi familia. Era algo innato. Ya los problemas no solamente van hacia tu familia, también van hacia tu ámbito profesional. Ya comencé a tener problemas dentro de mi trabajo en el hospital. Y en el año 2001 pues me expulsan del servicio de quemados donde trabajé siempre en el mismo lugar. Y me expulsan simple y llanamente por mi posición política. No cometí un error médico, y a partir de ahí sí ya comienzo una vida mucho más activa. Ya mi casa se convierte en un punto de encuentro de muchos opositores, de muchos grupos, que ven el lugar como un centro donde se podía llevar información y que la misma se difundiera a nivel internacional. Comienzan a visitar personas en mi casa, comienzan a visitarlo incluso embajadores o personas que venían desde el exterior, y ya hay una efervescencia hasta que llegamos al 2003. En el 2003 realmente nosotros ya no solamente éramos visibles, ya estábamos en la calle, ya éramos parte de la calle, ya éramos parte de la población, ya la población venía a nosotros. Y el estado de opinión y de la opinión pública internacional, incluso ya de parte de la población, era bastante favorable hacia nosotros. Y el régimen se dio cuenta de que había que tomar una medida en ese momento. Es decir, que ellos también estaban en peligro. Por lo tanto, había que dar un escarmiento. Y realmente fuimos un grupo heterogéneo escogidos al azar en toda Cuba.